Buenas noches para todos. Me confirman, por favor, si me están escuchando fuerte y claro, sean tan amables. ¿Listo? ¿Me escuchan fuerte y claro? Me confirman, por favor, ¿todos me escuchan bien? Bueno, muy bien. Vamos entonces ya a dar por finalizada la presentación de los sistemas de gestión, ¿sí? Vamos a continuar con la presentación de los sistemas de gestión que nos hacen falta para a partir de mañana empezar con la revisión, aplicación y auditoría de los requisitos que establecen las normas internacionales. ¿Listo? Es decir, de mañana al sábado ya revisaremos entonces pues toda la parte de aplicación y auditoría de los sistemas de gestión. ¿Listo? Bien. Estamos acá ahora ante el sistema de gestión de la seguridad alimentaria o el sistema de gestión de la seguridad e inocuidad alimentaria. ¿Listo? Ese es el sistema de gestión que se articula a través de la norma ISO 22000. ¿Vale? Bien, vamos a ver de qué se trata. Básicamente, pues la norma ISO 22000 es la norma internacional que establece los requisitos o despliega los requisitos en relación con el sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos. ¿De acuerdo? Esta norma internacional surge o entra en el mercado a partir del 1 de septiembre del año 2005, gracias al Comité Técnico 34/SC17. Antes de continuar, les voy a explicar a ustedes cómo la ISO genera las normas internacionales, ¿de acuerdo? La ISO determina la generación o la formulación de las normas internacionales a través de un ejercicio que se llaman o a través de algo que se conoce como los comités técnicos. ¿Listo? Los comités técnicos básicamente es una reunión en donde se pretenden aglomerar, en donde se pretenden reunir todas las empresas en el mundo o afiliadas a la ISO alrededor de un tema en particular. Esto sucede con todas las normas internacionales. Cada norma internacional tiene su propio comité técnico. Entonces, todas las empresas afiliadas a la ISO o los partners, ¿cierto? Partner de la ISO, todos se reúnen, se aglomeran alrededor de la gestión de la calidad, la gestión ambiental, la gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos, etcétera, etcétera. Todos se reúnen alrededor de estos sistemas de gestión y la idea es que empiecen a compartir sus experiencias, sus inquietudes, sus propuestas, sus objeciones, etcétera, etcétera, para que ahora la ISO convierta toda esa información o toda la información que se pueda generar en un comité técnico para transformarla en una norma con alcance internacional, porque precisamente los comités técnicos buscan lograr un acuerdo, un lenguaje unificado alrededor de el sistema de gestión o alrededor de la disciplina que se pretenda desarrollar a través de estas normas internacionales. Entonces, con toda esa información o con toda la información obtenida en un comité técnico, pues básicamente lo que se van a es a estandarizar, es decir, lograr un lenguaje unificado para que todas las organizaciones en el mundo, independientemente del país donde se encuentren, puedan aplicar o puedan materializar o hacer realidad los sistemas de gestión según esos criterios o según esos parámetros, pues obviamente determinados o estandarizados, ¿vale? Entonces, así como la norma ISO 22000 tiene su comité técnico, todas las normas internacionales también tienen su comité técnico, en donde ustedes pueden averiguar cuál es el comité técnico, el cual corresponde cada norma internacional en el capítulo cero, en el capítulo llamado introducción. Ahí ustedes van a poder encontrar o van a saber con exactitud a cuál comité técnico corresponde cada norma internacional. ¿Me hice entender? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Listo? Ahí en el capítulo cero, que se llama introducción, o ahí en la introducción,
que se desarrolla a través del capítulo 0, ahí ustedes van a poder saber a cuál comité técnico corresponde cada norma internacional. ¿Listo? Entonces, como les decía, esta norma interna, estos comités, las normas internacionales en general, cada una de ellas ha sido formulada en el marco de la Constitución y desarrollo de estos comités técnicos para que ustedes lo tengan totalmente claro. ¿Listo? Bueno, habiéndoles comentado esto, entonces aquí lo que nosotros vamos a conocer es básicamente pues la estructura en términos generales de la norma ISO 22000 para que sepamos con exactitud de qué se trata o qué es lo que nos presenta o qué es lo que pretende transmitirnos a nosotros esta norma internacional, ¿vale? Entonces, en este caso, como les decía, esta norma internacional contiene los requisitos para poder planificar, implementar, mantener, auditar y garantizar la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos. ¿Listo? Para una empresa o cumplir para obtener una norma, ¿por qué estas ISO son de calidad? No, Marianelis, estas normas internas. A ver, en primer lugar, la ISO, la Organización Internacional de Estandarización, no se enfoca en calidad. Hay más de 49 o 50 disciplinas en las que son, digamos, de generar aplicación y hay más de 80 o un poco más de 100 disciplinas sectoriales. Es decir, las normas ISO tienen dos características. La primera pueden ser normas de generar aplicación, como pueden ser normas sectoriales. Cuando hablamos de normas generales o normas de generar aplicación, estamos haciendo referencia a que cualquier empresa pueda adoptar estas normas internacionales, no solo en materia de calidad, sino en materia de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, gestión de la eficiencia energética, de la seguridad de la información, de la seguridad vial, de la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y tenemos las normas sectoriales, que son normas internacionales que van dirigidas a cierto sector económico, como es el caso de la norma ISO 22000, que esta norma va dirigida exclusivamente a empresas del sector alimentos. Como también hay normas internacionales que van dirigidas, por ejemplo, específicamente a laboratorios y así sucesivamente. Me hice entender, Marianelis, y para todos, ¿me confirman, por favor? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? Vale, con gusto. Entonces, estas normas internacionales no solo se enfocan en calidad, hay más de 50 disciplinas que se pueden desarrollar a través de las normas internacionales. Hay más de 100 referencias sectoriales o disciplinas sectoriales y en cada país tienen la potestad también de crear guías técnicas o normas que sean aplicables según el enfoque de la ISO, pero aplicado exclusivamente a características o requisitos técnicos o de gestión de cada país, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, como les decía, a través de la norma ISO 22000, lo que se busca es que la organización garantice la planificación o el diseño, planificación, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos. ¿Listo? Bien, esta norma, como se los acabo de explicar, es una norma básicamente sectorial, es decir, es una norma que va dirigida exclusivamente a organizaciones del sector alimento, es decir, organizaciones que tengan la posibilidad de fabricar y producir alimentos, como también manipular alimentos, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Esta, por supuesto, esta norma internacional tiene varios enfoques, sé que son los que vamos a comentar a continuación, y que también estos enfoques tienen bastante aplicabilidad en otras disciplinas o en otros sistemas de gestión, dado que estos sistemas de gestión, como ustedes ya lo saben, comparte bastantes elementos en común y esto le permite pues que estas normas internacionales sean muy versátiles, que estas normas internacionales se adapten a cualquier realidad, se puedan implementar en cualquier actividad económica o en cualquier tipo de organización. ¿Listo? ¿Cuál es el enfoque que tienen estas normas internacionales? Básicamente, estas normas internacionales van a mejorar o van a garantizar la mejora en la seguridad y la salud. ¿De acuerdo? Correcto, Jorge Alberto, son conexas, se interrelacionan o se relacionan entre sí. ¿De acuerdo?
Mejora la seguridad, dice que minimiza los riesgos alimentarios o minimizar los riesgos alimentarios conduce a mejores resultados de salud y seguridad para clientes, usuarios, empleados y otras personas en contacto con los alimentos. Es decir, cuando se fabrican, se producen alimentos o se manipulan alimentos, existe la posibilidad de que hayan factores internos y externos a la organización, en la organización, que tengan la posibilidad de contaminarlos. Bien, pueden inclusive ir desde los insumos, de las materias primas, en el proceso de recepción, inclusive en el proceso de manipulación, hasta llegar al producto final. Y por lo tanto, la idea es reducir la posibilidad de que exista un evento de contaminación de los alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que es absolutamente necesario identificar y reconocer cuáles serían esas circunstancias de peligro o de riesgo en contaminación para los alimentos, ¿de acuerdo? Dado que la seguridad y salud de quienes van a consumir los alimentos, pues por supuesto, estaría en riesgo. La idea es evitar a toda costa que la persona o las personas que consuman los alimentos, que manipule la organización o los alimentos que pueda fabricar o generar la empresa, vayan en contra de precisamente el bienestar bienestar y seguridad de quienes lo consumen o de quienes los consumen. ¿De acuerdo? Para el caso de 22.000 puede funcionar el paralelo con un plan HACCP. Sí, claro, Jorge, se pueden implementar cualquier mecanismo. Recuerden ustedes que las normas internacionales le dan la posibilidad a las empresas de implementar cualquier metodología o mecanismo para el cumplimiento de esos estándares. A ver, les explico rápidamente antes de continuar. Eh, las normas internacionales les establecen a las empresas lo que se debe cumplir. Es decir, los requisitos que se tienen que cumplir, mas no determinan el mecanismo para garantizar su cumplimiento. Me explico. Todas las organizaciones les dicen a las empresas identificar las circunstancias de riesgo y oportunidad. Ese es un requisito, por ejemplo. Y en este caso, las normas internacionales le dan la posibilidad a la organización de implementar el método que considere pertinente. Hay métodos sencillos como hay métodos complejos. Cualquiera de los dos casos, la idea es que la organización demuestre que se cumple con ese requisito. Ahora, en un proceso de auditoría, nosotros los auditores vamos a confirmar a ver si ese ejercicio o el método que se utilizó fue o no fue eficaz. Entonces, repito, en este caso, las normas internacionales le establecen o le indican a la organización lo que se debe cumplir, es decir, el requisito que se tiene que cumplir, más no le exigen o determinan el accionar de las empresas para garantizar el cumplimiento de estos estándares. ¿De acuerdo? Entonces, todos los mecanismos, estrategias o herramientas que puede implementar la organización para identificar los peligros y los riesgos en relación con la seguridad e inocuidad de los alimentos, todos serán bienvenidos. Me hice entender, mis estimados estudiantes, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor? Bueno, ok. Vamos a ver, entonces, como les decía, la intención de la norma ISO 22000 es garantizar precisamente que en toda la cadena de producción o en el ciclo de vida de los productos alimenticios, no vaya a perjudicarse la seguridad y la integridad de quien los consume. La idea es evitar a toda costa que precisamente una situación de contaminación, en este caso de los alimentos, vaya a perjudicar la seguridad, salud y bienestar de quienes los consumen. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Bueno, ok.
Dice que la transparencia mejorada, la norma ISO 22000 ayuda a la organización a mejorar la trazabilidad de sus productos y conseguir mayor transparencia en sus operaciones. ¿Qué significa la trazabilidad? La trazabilidad básicamente consiste en poder conocer con lujo de detalles todas las etapas de diseño, desarrollo, producción, fabricación, entrega y consumo final de esos alimentos o de los productos alimenticios. Algo que se me olvidaba por comentarles con respecto al enfoque anterior. Como les decía a ustedes, esta norma internacional busca garantizar que tanto empresas como producen alimentos como los manipulan, la tengan que implementar. Por ejemplo, supongan ustedes que todos hacemos parte de una organización, de una empresa, y nuestra empresa tiene su propia cafetería o tiene su propio restaurante o su servicio de catering. ¿De acuerdo? Nuestra organización tiene la posibilidad de garantizar a todos sus colaboradores la posibilidad de poder prestar servicios de alimentación. En ese caso, estas empresas están obligadas a implementar esta norma internacional porque se manipulan alimentos. Otro ejemplo, en los supermercados, las empresas están obligadas a implementar este sistema de gestión, ya que allí también se manipulan alimentos. No se procesan, pero sí cuando llegan por parte de los distribuidores o de los proveedores y al instalarlas en las góndolas, cada góndola, por ejemplo, debe tener mecanismos para asegurar la cadena de frío para ciertos alimentos y para los que no necesiten cadena de frío, pues en qué condiciones hay que almacenarse o resguardarse para pues evitar su vencimiento o para evitar algún tipo de contaminación que pueda desencadenar la administración y resguardo de estos alimentos hasta que el consumidor final los adquiere, ¿vale? Entonces, todas las empresas que manipulen alimentos, como también tengan la posibilidad de fabricar y producir alimentos, están obligadas a implementar estos sistemas de gestión. En la gran mayoría de países o en la gran mayoría de empresas que se manipulan alimentos, este sistema de gestión es de carácter obligatorio, dado precisamente el enfoque sectorial, es decir, en concentrarse en asegurarse que las empresas del sector alimentos en general cumplan con estos requisitos o estándares de seguridad e inocuidad de los alimentos. Me hice entender, mis estimados estudiantes, ¿me confirman, por favor? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? Eh, Brangelis dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre inocuidad y seguridad? Con mucho gusto, Brangelis, te lo voy a explicar. Cuando nosotros hablamos de inocuidad, hacemos referencia a la capacidad de lograr que los alimentos generados o manipulados por alguna organización no vayan a comprometer la salud y bienestar de quienes lo consumen. En eso consiste la inocuidad. Es el conjunto de procesos, tareas, actividades, metodologías que se implementarán para garantizar que no, la seguridad, salud y bienestar de quienes vayan a consumir esos alimentos, ya sean procesados, manipulados, transformados, vayan a afectar la seguridad, salud y bienestar de quienes lo consumen. Eso es inocuidad. La seguridad hace referencia a garantizar que todos los procesos, personas, recursos como herramientas, maquinarias, las instalaciones, las características del lugar donde se manipulan o procesan los alimentos cuenten con las garantías mínimas para lograr esa inocuidad. Por eso esta norma internacional habla tanto de seguridad como de inocuidad. La seguridad con el ánimo de garantizar las mínimas condiciones de salubridad, de higiene, inclusive ambientales y de seguridad y salud en el trabajo para garantizar esa inocuidad. Y la inocuidad es lograr que los productos procesados, manipulados, transformados, etcétera, vayan a perjudicar o por cuestiones de contaminación vayan a perjudicar la salud y bienestar de quienes lo consumen. Me hice entender, Brangelis, y para todos me confirman, por favor.
¿Listo? Bueno, muy bien. Vale, muy bien. Vale, con gusto. Barangelis. Listo, vamos a continuar. Dice, transparencia mejorada. La ISO 22000 ayuda a la organización a mejorar la trazabilidad de sus productos y conseguir mayor transparencia en sus operaciones. Esto es lo que precisamente, mi querida Brangelis y para todos, es lo que hacíamos referencia hace unos instantes con respecto a la seguridad. La trazabilidad básicamente es poder conocer todas y cada una de las etapas que llevaron, desde las materias primas hasta el consumidor final. O sea, es conocer toda la historia de los productos alimenticios, bien sea generados por la propia organización o manipulados por ella. Porque todo inicia cuando llegan las materias primas o llegan los insumos de los proveedores y empieza el proceso de transformación de esas materias primas en producto terminado hasta el consumo del cliente final. Entonces, la capacidad de poder conocer qué ocurre con exactitud en cada una de estas etapas hasta llegar al consumidor final es lo que conocemos como trazabilidad. ¿Listo? Por lo tanto, la norma ISO 22000, como las demás normas internacionales, precisamente busca que el sistema de gestión de seguridad e inocuidad de los alimentos se realice con ese enfoque basado en procesos. Porque recuerden ustedes que todas las normas internacionales que hemos estudiado hasta ahora, todas tienen ese pensamiento o con ese enfoque basado en tanto en procesos como en riesgos, indiscutiblemente. Entonces, para dejarles absolutamente claro qué significa esa trazabilidad, pues básicamente hace referencia a la capacidad de conocer toda la historia o el trasegar o el ciclo de vida de los productos alimenticios que genera la organización hasta, por supuesto, llegar al consumidor final y poder conocer exactamente cuáles fueron los hechos de prevención, bioseguridad e inclusive de contaminación de los alimentos que pudiesen o pudieran o tengan la posibilidad de ocurrir o que ocurrieron durante todo el trayecto precisamente de estas materias primas hasta el producto final o hasta el consumidor final. ¿Listo? Y obviamente esto garantizará que cada vez se tenga más control, esto cada vez garantizará que se tenga mayor certeza en lo que sería el conocimiento de las condiciones mínimas para lograr esa seguridad e inocuidad de los alimentos, ¿vale? ¿Por qué transparencia? Porque resulta que allí, a través del control, a través de la evaluación, a través del seguimiento, a través de la medición, gracias a la información que generará la trazabilidad, la empresa va a poder hacer evaluación, seguimiento, medición y análisis del desempeño de todas las etapas de la cadena de ese ciclo de vida de sus productos alimenticios. ¿Listo? Hasta aquí todo les quedó claro. Me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Sí? Bien. Aquí observen ustedes que la norma ISO 22000 en este caso también apunta al cliente. Miren, observen, mejora la satisfacción del cliente. El sistema de gestión de seguridad e inocuidad de los alimentos le ayuda a entregar productos que cumplan con las expectativas del cliente de manera confiable. Miren, ¿cuál es la diferencia entre la norma ISO 9001 y la norma ISO 22000? Aquí estas dos normas internacionales, por ejemplo, tienen un elemento en común y es el cliente o es el consumidor final. ¿De acuerdo? La diferencia que tiene la norma ISO 9001 con esta norma ISO 22000 es que la norma ISO 9001 aborda cualquier producto o cualquier servicio. En cambio, la norma ISO 22000 aborda exclusivamente productos alimenticios o alimentos. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Esa es la diferencia entre la norma ISO 9001 y la norma ISO 22000. Ambas apuntan al consumidor final de esos alimentos o de los productos alimenticios, ¿de acuerdo? La diferencia es que la norma ISO 9001 aborda cualquier producto o cualquier servicio, incluyendo los productos alimenticios o los alimentos, incluyendo los productos, servicios
los productos alimenticios o los alimentos. En cambio, la norma ISO 22000 se enfoca exclusivamente en productos alimenticios o los alimentos. Esa es la gran diferencia entre estas dos normas internacionales, ¿vale? Hasta aquí todo claro. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Bien, perfecto. Dice, respuesta mejorada frente a los riesgos posibles. Como ustedes ya saben, todos los demás sistemas de gestión tienen ese enfoque basado en riesgos. Absolutamente todos. Se los he dicho desde que empezamos, inclusive desde que empezamos a hablar de sistemas de gestión a la fecha. Todos los sistemas de gestión que nosotros vamos a estudiar tienen ese enfoque basado en riesgos. Dado que, recuerden ustedes, todos los sistemas de gestión, todos los procesos, tareas y actividades que lleva a cabo una empresa para el desarrollo de su actividad económica está siempre expuesta a circunstancias que puedan asegurarse, ¿sí? Puedan asegurar o puedan obstaculizar el cumplimiento de objetivos y metas. Bien. Entonces, en ese caso, también el sistema de gestión de seguridad e inocuidad de los alimentos estaría expuesto a los elementos que conforman las etapas y elementos que constituyen un sistema de gestión de estas características, por supuesto, también estarán articuladas con ese pensamiento basado en riesgos. Absolutamente todas. ¿Listo? Para el caso de HACCP, usa información por tipo, categoría de alimentos, por ejemplo, códex para lácteos. Sí, Jorge. Se pueden adoptar todas esas metodologías para el tema el HACCP. ¿Listo? Si se requiere implementar un sistema de gestión en una empresa de alimentos, ¿qué se recomienda? ¿Comenzar con la ISO 9001 con 22000 o comenzar de una vez con un sistema integrado? Llana, Dabrina, y para todos, una empresa del sector alimentos siempre obligatoriamente debe implementar la norma ISO 22000. De ahí en adelante, la norma que quiera. Toda norma, perdón, toda organización está obligada a implementar la norma ISO 22000. Toda organización. ¿Por qué se los digo? Porque los organismos de control de alimentos, por ejemplo, en Sudamérica, todas las medidas de control que establecen los organismos o las autoridades competentes, todas las medidas de control que se implementa, vigilancia, verificación, validación, auditoría inclusive, etcétera, etcétera, todas se basan en la norma ISO 22000. Todas, absolutamente todos los organismos de control, todas las autoridades alimentarias, por ejemplo, en Sudamérica, toda su accionar se basa en la norma ISO 22000. Entonces, para evitar cualquier confusión a la hora de evaluar el desempeño en cuanto a la seguridad e inocuidad de los alimentos, siempre las autoridades competentes le indican a la organización, implementen la norma ISO 22000 o implementen el sistema de gestión de seguridad e inocuidad de los alimentos. Porque hoy en día la evaluación y el control sobre este tipo de organizaciones se basa en lo que establece la norma ISO 22000. Entonces, en una empresa de alimentos siempre será obligatorio implementar la norma ISO 22000 y de ahí en adelante la norma internacional que quiera. Me hice entender llana y para todos, ¿me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Listo? Bueno, ok. Vale, con mucho gusto, Llana, con todo gusto. Entonces, como les decía, tanto la norma ISO 9001 como la norma ISO 22000 busca la conformidad y satisfacción de los usuarios, solo que en este caso, con la diferencia que la norma ISO 9001 pretende abordar cualquier producto, cualquier servicio. En cambio, la norma ISO 22000 se enfoca solamente en productos alimenticios o los alimentos que pueda manipular una organización. Dice que ayuda al cumplimiento de requisitos regulatorios, como sucede en las demás normas internacionales. Recuerden ustedes, mis estimados estudiantes, que las normas internacionales de ninguna manera pretenden reemplazar los marcos legales regulatorios que son de obligatorio cumplimiento. Por el contrario, lo que buscan las normas internacionales es que las empresas puedan identificar cuáles son los requisitos legales que les son aplicables a la naturaleza y características de su actividad económica y garantizar el cumplimiento de dichos requisitos. Ese es el interés legítimo de las normas internacionales. Garantizar ese equilibrio entre la adopción y cumplimiento de los estándares o requisitos de las normas internacionales y por otro, la adopción y cumplimiento de los requisitos legales que les son aplicables
a la naturaleza, complejidad y características de la actividad económica a la que se dedica la organización, incluyendo sus productos y servicios. Bien. ¿Qué pasa si la organización solo se enfoca en el cumplimiento de las normas, de la adopción de las normas internacionales? Pues básicamente estaría exponiendo o estaría básicamente permitiendo la posibilidad de cometer faltas leves, graves o muy graves en materia legal. Y en consecuencia, pues por supuesto, los organismos de control van a actuar frente a ese incumplimiento a través de sanciones, multas, el cierre parcial o total, inclusive de la organización, según la gravedad de la falta que se haya cometido en relación con la, en los cumplimientos de requisitos legales. Y si solo nos enfocamos en el cumplimiento de requisitos legales y descuidamos o no se le da la importancia a esa estructura que conforma o se puede constituir a través de este sistema de gestión, en este caso es de la seguridad y inocuidad de los alimentos, pues básicamente dejaría desprovista a la organización de una metodología que le permita asegurar de manera sistemática, de manera planificada, de manera ordenada, con total certeza lo que se está haciendo alrededor de la seguridad e inocuidad de los alimentos. Entonces, por esa razón, las normas internacionales buscan garantizar ese equilibrio. Las normas internacionales buscan lograr que la adopción de estas normas internacionales, pues se pueda, y entre el cumplimiento de los requisitos legales, siempre haya ese equilibrio. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, tanto esta norma internacional como todas las que vamos a estudiar se enfocan en garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que le sean aplicables a la organización. ¿Listo? Tiempo de investigación reducido. Si dicha contaminación ocurre, el sistema de gestión de seguridad de inocuidad de los alimentos le ayudará a reducir el tiempo de investigación de incumplimientos en materia de seguridad alimentaria, resolviendo el problema de forma más rápida. Es decir, esto traducido al castellano, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que al momento de que se materialicen los riesgos o los riesgos sucedan, la organización a través de este sistema de gestión va a poder reaccionar de manera oportuna. ¿Y esto qué implica? Llevar a cabo el debido proceso de identificación y análisis de causas, es decir, estar preparados y prestos para responder ante cualquier situación que pueda comprometer la inocuidad de los alimentos y que exija una respuesta rápida, certera, oportuna y contundente. Bien, ante la materialización de los riesgos relacionados con la seguridad e inocuidad de los alimentos. Este mismo tiempo de investigación reducido o el tiempo de respuesta y atención reducido, básicamente aplica también para las demás normas internacionales. ¿Por qué razón? Supongan ustedes que un cliente en materia de calidad se quejó, se declaró inconforme, insatisfecho. ¿Qué tiene que hacer la organización? Inmediatamente reaccionar, investigar qué fue lo que pasó, en qué circunstancias sucedieron, cuáles fueron las causas, analizar esas causas y según esos resultados formular las acciones para responder ante los efectos o mitigar los efectos que se hayan generado producto de esa situación. Les quiero hacer la siguiente pregunta, muchachos. En materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando ocurre un accidente de trabajo, ¿sucede exactamente lo mismo? Es decir, la organización tiene que inmediatamente reaccionar, llevar a cabo el debido proceso de investigación, análisis y evaluación del accidente de trabajo, identificar las causas, analizar las causas, formular las acciones para evitar que ese mismo accidente se repita, etcétera, etcétera. ¿Será que sucederá o tendrá que suceder exactamente lo mismo? Correcto. Estamos totalmente de acuerdo. Les quiero hacer la siguiente pregunta. En materia ambiental, supongan ustedes que sucede un derrame por culpa de la actividad económica a la que se dedica la organización, se desencadenó un derrame, la organización tendrá que reaccionar inmediatamente, contener el derrame y luego llevar a cabo el proceso de investigación, análisis y evaluación del derrame para identificar y analizar las causas, formular acciones para evitar que esa situación de derrame vuelva y suceda. ¿Qué opinan ustedes? Exactamente. Quiere decir
que toda organización, independientemente del sistema de gestión del cual estemos hablando, tiene que prepararse y disponerse para responder ante resultados no deseados. ¿Cuáles serían esos resultados no deseados? En pocas palabras, la materialización de las circunstancias de riesgo. Porque recuerden ustedes que un riesgo es aquella circunstancia que tiene la posibilidad, ¿sí? Que tiene la posibilidad de interponerse entre el cumplimiento, interponerse entre la organización y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Y obviamente ese no cumplimiento de objetivos y metas podría desencadenar, ¿sí? Podría desencadenar efectos y consecuencias negativas indiscutiblemente. Pero resulta que, como lo decíamos anteriormente, los sistemas de gestión no son perfectos. De lo contrario, no hablaríamos ni de planificación, ni siquiera hablaríamos ni de riesgos, no hablaríamos ni siquiera de control, no hablaríamos ni de auditoría, ni de mejorar continuamente. Solo por el hecho del sistema de gestión existir, se pone en marcha y ya, eso es todo. Pero resulta que eso, como eso no pasa, eso no sucede, ningún sistema de gestión es perfecto, quiere decir que existe la posibilidad de que los controles fallen. Por lo tanto, la idea en primer lugar es para todo sistema de gestión es implementar acciones que ayuden a evitar que las circunstancias de riesgo sucedan en primer lugar y en el peor de los casos, cuando las circunstancias de riesgo sucedan, estar prestos a responder, estar prestos a reaccionar. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Si les quedó claro lo que les acabo de decir, me confirman, por favor. Entonces, el tiempo de investigación reducido no es, digamos, exclusivo de la norma ISO 22000, sino que cualquier norma internacional, repito, exige la preparación, atención y respuesta a cualquier circunstancia que pueda generar resultados no deseados y por ende amerite un proceso de investigación, por supuesto, en condiciones adecuadas y con tiempos reducidos o con tiempos de investigación, análisis y evaluación de las causas, ¿vale? Por supuesto, esta norma ISO 22000, como ya se los había comentado anteriormente, se puede integrar con cualquier norma internacional. Con la norma ISO 14001, 45001, 9001, con la norma que la organización quiere implementar, porque, como ustedes ya lo saben, estas normas internacionales, estos estándares, o el accionar o la aplicación de los sistemas de gestión, ¿sí? El accionar de los sistemas de gestión o la puesta en marcha de los sistemas de gestión está basado en algo que se llama estructura de alto nivel o high level structure. Es decir, que el contenido de las normas internacionales es exactamente igual. Por ende, el accionar o el proceder para llevar a cabo la implementación de estos sistemas de gestión serán exactamente los mismos. Entonces, por esa razón, pueden perfectamente complementarse o integrarse eh, en el marco del desarrollo de cualquier actividad económica. ¿Listo? Esta norma también trae mejoras, digamos, en relación con otras normas internacionales o inclusive oportunidades para la organización. Una estructura consistente, precisamente la que les mencioné hace unos instantes, es decir, estas normas internacionales se podrán integrar con otras, dado que, digamos, el accionar es gracias a través de la estructura de alto nivel. ¿Listo? Va a tener un reconocimiento global, es decir, en el marco de la certificación del sistema de gestión de seguridad de inocuidad de los alimentos, al momento en que la organización tome la decisión de certificar dicho sistema de gestión, ese reconocimiento no será solo nacional, sino también internacional. Es decir, aquellas empresas que estén certificadas en ISO 9001, 14001, 45001, 22000, etcétera, etcétera, todas estas normas internacionales o los organismos de certificación tienen alcance y reconocimiento internacional para que ustedes lo sepan.
¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? ¿Vale? ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? ¿Me confirman, por favor? Ok, perfecto. Y obviamente la implementación de esta norma internacional pues busca mejorar oportunidades o la posibilidad de la que la organización llegue a otros mercados internacionales. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por ejemplo, en donde para poder ingresar productos nacionales o poder importar, perdón, exportar nuestros productos a otros países en el mundo, se exige que la organización cuente con el sistema de gestión de la seguridad y inocuidad de los alimentos implementado y certificado bajo norma ISO 22000, ¿ya? Entonces, cualquier empresa que pretenda exportar sus productos, uno de los requisitos es precisamente contar con el sistema de gestión de la seguridad y inocuidad de los alimentos implementado y, por supuesto, además certificado para que la organización pueda expandir. En este caso, las empresas del sector alimentos tengan la posibilidad de poder llegar a otros mercados. ¿Listo? Bien, vamos a continuar por aquí. ¿Están observando ustedes? ¿Me confirman, por favor, lo que les comparto en pantalla? Para implementar un sistema de gestión de la seguridad de los alimentos en una empresa que se producen diferentes tipos de alimentos, ¿cómo puedo identificar cuál es su proceso medular? Yana, te voy a hacer la siguiente pregunta. Si yo tengo la posibilidad, supongan ustedes que yo tengo una empresa que se dedica a la fabricación a la fabricación y producción de alimento concentrado para perros, gatos, vacas, cerdos, gallinas, caballos, tilapias. Tendría que implementar tendría que adoptar un sistema de gestión para cada alimento o sería una sola actividad que es la fabricación y producción de alimento concentrado. ¿Qué tendría que hacer, mis estimados estudiantes? ¿Es uno solo o serían siete alcances diferentes? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, mis estimados estudiantes. Y exactamente, mi querida Yana. Todo se reduce a una sola actividad. ¿De acuerdo? En este caso, para mi ejemplo, estaríamos hablando de fabricación y producción de alimento concentrado para animales. ¿Cuáles animales? Gatos, perros, cerdos, caballos, vacas, en fin. La actividad económica es una sola. Los productos que genera esa actividad económica pueden ser muchísimos, pero estaríamos hablando de una sola actividad económica. Por lo tanto, identificar los procesos medulares, productivos, de negocio, visionales, como también los llaman las normas internacionales, es muy sencilla porque estaríamos hablando de una sola actividad. Me hice entender, Yana, y para todos, me confirma, por favor. ¿Listo? Vale, vale, con gusto. Perfecto, con gusto. Por aquí creo que había otra pregunta. Ah, sí, dice. Marianelis, ¿el cumplimiento de las normas cómo funciona? ¿Por cuánto tiempo tiene vigencia? ¿Quién supervisa el cumplimiento permanente? Marianelis, a ver, en primer lugar, el cumplimiento de las normas se lleva a cabo a través de la revisión y aplicación de cada uno de los estándares que vamos a estudiar a partir de mañana. Es decir, nosotros les vamos a tener en cuenta el contenido de las normas internacionales. Ustedes van a ver las normas y yo les voy explicando cómo se aplica cada estándar. Eso en primer lugar. Segundo, ¿por cuánto tiempo tienen vigencia? La idea es mantener el sistema de gestión de manera indeterminada.
No es que el cumplimiento de las normas sea solo por un año, o 6 meses, o 5 meses, o tres. No, no hay un tiempo, no hay un lapso determinado para la vigencia. No. Los sistemas de gestión funcionan a través de un ejercicio que ya se los he explicado a ustedes anteriormente, que se llama ciclo de mejora continua o ciclo PHVA. Ese es un ciclo que tiene que ser permanente, no es un ciclo estático. Es decir, el sistema de gestión se planifica estratégicamente, se pone en marcha según lo planificado, se evalúa su desempeño y según los resultados de esa evaluación de ese desempeño se toman acciones. Y esas acciones es que para que se reinicie el ciclo, es decir, con esas acciones el sistema de gestión vuelve y se planifica, vuelve y se pone en marcha, se evalúa su desempeño, se toman decisiones según el resultado de su desempeño y se reactiva el ciclo de manera indeterminada. Entonces, no hay un lapso o en un periodo de tiempo definido para decir durante cuánto tiempo tienen que estar en vigencia esas normas internacionales. Y en tercero, cuarto, quien supervisa el cumplimiento permanente son los miembros de la alta dirección. Recuerden ustedes que los miembros de la alta dirección son los únicos responsables de asegurarse de que el sistema de gestión funcione correctamente o funcione según las normas internacionales. Me hice entender, Marianelis, y para todos, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bueno, ok, muy bien. Y precisamente ustedes están observando lo que les estaba mencionando hace escasos segundos. Miren, las organizaciones aquí están las etapas del ciclo PHVA. Planificar, hacer, verificar y actuar. PHVA. Planificar, hacer, verificar y actuar. Estas son todas las etapas que tiene que llevar a cabo la organización para lograr que su sistema de gestión funcione. Así de sencillo. Y alrededor del hacer o del poner en marcha o funcionamiento del sistema de gestión, vendrán otras etapas que sí son específicas a cada sistema de gestión. Es decir, el accionar de la gestión de la calidad es característico o es exclusivo de la gestión de la calidad. Porque recuerden ustedes que las acciones que se tendrán que realizar en el marco de la implementación del sistema de gestión de calidad es para garantizar la conformidad y satisfacción de los usuarios de productos y servicios. En materia ambiental es para garantizar la prevención de la contaminación ambiental y la promoción de la protección del medio ambiente. En la seguridad y salud en el trabajo es evitar a toda costa lesiones y el deterioro de la salud en el trabajo. En temas de seguridad y inocuidad de los alimentos es evitar a toda costa que los productos alimenticios que genera la empresa o los alimentos que manipula la organización vayan a comprometer la salud y bienestar de quienes lo consumen. ¿De acuerdo? Entonces, cada sistema de gestión tiene un enfoque, cada sistema de gestión tiene una intención y por lo tanto, esa intención define el accionar o la operación del sistema de gestión. Lo que pasa es que en materia de control, por ejemplo, van totalmente ligados y relacionados con la naturaleza y características de las acciones que se vayan a ejecutar precisamente para lograr que el sistema de gestión funcione o genere los resultados establecidos en la planificación estratégica. Entonces, aquí en la etapa del hacer es cuando vemos las diferencias muy marcadas entre los sistemas de gestión e inclusive en las medidas de control que se tengan que aplicar. Pero esto, digamos, en cuanto a la necesidad de poder reconocer, la necesidad de poder identificar las circunstancias de riesgo es común a todos los sistemas de gestión. Lo que pasa es que esto se abordará desde la perspectiva, desde la intencionalidad o desde los intereses legítimos de cada norma internacional o del sistema de gestión. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien. Profe, una consulta. ¿Esta ISO 22000 se puede integrar a un solo sistema? Michael, sí, señor. Sí, señor. Claro que sí. Se puede integrar. Ya se los había mencionado anteriormente, pero con gusto se los recuerdo. Esta norma internacional es perfectamente integrable con las demás. Totalmente. A ver, cuando una empresa
de un sector económico en particular, como es el caso de las empresas del sector alimentos, por ley tienen que implementar o por exigencias de los organismos de control tienen que implementar un modelo o tienen que implementar el sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos, ¿sí? Porque como les decía, las acreditaciones o las autorizaciones para llevar a cabo esa actividad económica van muy relacionadas con este sistema de gestión, ¿sí? Eso por un lado. Las auditorías o la evaluación de la conformidad de la gestión de la seguridad y inocuidad de los alimentos también tiene relación directa con la norma ISO 22000, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay en el trasfondo de todo es que los organismos de control llevan a las empresas a implementar la norma ISO 22000. Ahora, eso no significa que esta empresa no pueda adoptar e integrar las demás normas internacionales, porque como ya se lo dije, el resto de normas internacionales las pueden aplicar e integrar o pueden integrarse en cualquier organización en la que ustedes quieran, incluyendo las empresas del sector alimentos. Entonces, eso quiere decir que una empresa que implemente la norma ISO 22000 puede perfectamente integrar la norma ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 37001, 37301, la norma que quieran. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí les quedó claro? Sean tan amables. ¿Listo? Muy bien. ¿Vale? Con gusto. Perfecto. Aquí hay unos términos, ciertos términos y definiciones muy sencillos para haceros una idea de lo que nosotros nos vamos a encontrar en el marco de la adopción y auditoría de estos sistemas de gestión. Por ejemplo, peligro para la seguridad alimentaria dice que es el peligro para la seguridad alimentaria identificado por una organización a través de la evaluación de peligros que debe controlar mediante medidas de control específicas. Es decir, una circunstancia de peligro es aquella situación en la que cuando el usuario final consuma los alimentos manipulados por la organización o los productos alimenticios generados por la misma, vaya a comprometer o vaya a afectar o perjudicar la salud y bienestar de quienes lo consumen. Por lo tanto, esas circunstancias de peligro para la seguridad alimentaria tienen que ser objeto y sujeto de identificación, análisis, evaluación, seguimiento, monitoreo, para que estas o estos resultados le permitan a la organización implementar medidas de control, prevención y mitigación según la naturaleza, características de estos peligros para la seguridad alimentaria. Las medidas de control, básicamente la acción o actividad utilizada precisamente para prevenir la materialización de esos peligros o en el caso de que no sea posible su prevención, reducirlos hasta un nivel aceptable. ¿Qué significa reducir un peligro a un nivel aceptable? Que la organización está en capacidad de poder reaccionar oportuna, certera y contundentemente en caso tal de que el peligro suceda. Es decir, ante la posibilidad de manipular ante la posibilidad de manipular alimentos o materias primas para la fabricación de alimentos, es posible que hayan circunstancias de peligro que, en este caso, por las fallas en las medidas de control y demás, se puedan materializar. Entonces, en este caso, cuando sea posible o se identifique la posibilidad de que esas medidas de control puedan fallar, en la medida en que la organización pueda responder, preparar, responder y actuar oportuna, contundente y certeramente ante esta situación, quiere decir que la organización acepta las circunstancias o los efectos que puedan desencadenar las circunstancias de peligro, ¿sí? A eso hacemos referencia cuando se reduce el peligro a un nivel aceptable, que la organización tiene la posibilidad de reaccionar, de actuar certera, contundente, eficaz,
eficaz y oportunamente cuando esta situación de contaminación suceda. El nivel aceptable dice nivel de peligro para la seguridad alimentaria que el producto terminado no debe exceder. ¿Listo? Hasta aquí alguien tiene preguntas, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bueno, muy bien. Parecido al riesgo residual, viéndolo desde el enfoque de gestión de riesgos. Lo que pasa, Jorge, es que sí, efectivamente, el riesgo residual sí tendría ciertas similitudes con este tema de los niveles aceptables de riesgo. Podrían tener bastante cercanía con a lo que se entiende como riesgo residual. ¿Vale? Bien. Criterios de acción, básicamente esa es la especificación medible u observable para el monitoreo de un programa de requisitos operativos. Este criterio de acción se establece para evaluar si el programa de prerequisitos operativos está bajo control. Es decir, para poder entender el criterio de acción hay que saber que es un programa de prerequisitos operativos. Dice que son las medidas de control identificadas a través del análisis del peligro como esenciales para prevenir o reducir a un nivel aceptable la probabilidad de introducir riesgos y o contaminación o proliferación de un peligro significativo para la seguridad alimentaria en productos alimenticios o inclusive en el ambiente de trabajo. Entonces, el criterio de acción y la medición o observaciones permiten el control efectivo de estos procesos. Es decir, esto traducido al castellano acá significa que un programa de prerequisitos operativos simple y sencillamente hace referencia a el proceso o los mecanismos a través del cual la organización identifica, analiza y comprende todas las circunstancias de peligro, ¿cierto? Relacionadas con la seguridad de los alimentos, ¿de acuerdo? Es decir, el programa de prerequisitos operativos le permite a la organización identificar, comprender, analizar, evaluar, saber la magnitud, características, probabilidad y alcance de los peligros para la seguridad de los alimentos y por ende, según esos resultados, la organización puede implementar acciones para precisamente llevarlos a un nivel de aceptable o a un nivel de aceptabilidad de ese peligro en relación con la introducción de riesgos para la contaminación de los alimentos. Cuando hace referencia a la introducción, hace referencia a que es probable que la circunstancia de peligro pueda ingresar o pueda materializarse al momento de recibir las materias primas en un estado o en un espacio inocuo. Me explico. Es probable que la organización lleve a cabo el aseguramiento de lugares o espacios para la manipulación o transformación de los productos alimenticios bajo altos estándares de inocuidad, es decir, circunstancias y características de prevención y control de cualquier efecto o cualquier factor de peligro que pueda comprometer la seguridad e inocuidad de los alimentos. Esto por un lado. Y también existe la posibilidad de que un riesgo pueda provenir o pueda ser introducido, por ejemplo, a través de los insumos o materias primas que puedan proveer o entregarse por parte de los proveedores e ingresar a ese ambiente inocuo. Si me hice entender, me confirman, por favor. Si me hice entender. Bien. Por lo tanto, todas esas medidas o todas esas acciones, ¿sí? Darán lugar precisamente a todos los criterios de acción, es decir, a todas las acciones que se tengan que aplicar, como lo vemos acá, para determinar si en realidad este programa de prerequisitos operativos aporta o contribuye a la prevención de esos peligros para la
contaminación de los alimentos o permite las medidas pertinentes para lograr hacerle frente o mitigar en caso tal de que la situación de, de contaminación suceda. ¿Listo? Entonces, estos criterios de acción es lo que le permite a las organizaciones medir la eficacia o el desempeño de este programa de prerequisitos operativos en pocas palabras. La competencia hace referencia a la capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para obtener los resultados esperados. Parte interesada, ustedes ya la tienen claro, persona u organización que pueda afectar o verse afectada por una decisión o una actividad. Esto ya lo hemos visto o lo vimos cuando iniciamos los conceptos y términos fundamentales. La externalización hace referencia al acuerdo realizado cuando una empresa externa, fuera del alcance del sistema de acción, que realiza parte de una función o proceso interno dentro del alcance. Esto traducido al castellano, ¿qué significa? La externalización hace referencia a que las empresas tienen la posibilidad de contratar proveedores externos a su sistema de gestión para que se llegue a cabo parte de su actividad económica o de sus procesos. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la organización estaría obligada a controlar el desempeño de esos proveedores externos o a estas partes, digamos, o a estos contratistas o subcontratistas, como lo quieran llamar ustedes, encargados de ejecutar parte de los procesos que lleva a cabo la organización o parte de las operaciones que se pueden estar relacionadas con el sistema de gestión. ¿Me hice entender? ¿Me confirma, por favor? Sí, listo. Muy bien. El riesgo, ustedes ya saben qué es el riesgo. Hemos hablado muchísimo del riesgo desde que empezamos a hablar acerca de este sistema de gestión. Perdona, cuando empezamos a hablar acerca de los sistemas de gestión. Y tenemos el punto de control crítico, que hace referencia al paso en el que se puede aplicar una medida de control y es esencial para prevenir o reducir un peligro significativo para la seguridad alimentaria a un nivel aceptable. Es decir, cuando se lleva a cabo la identificación y comprensión de los riesgos o peligros para la seguridad de los alimentos, las empresas pueden perfectamente establecer ciertos espacios o ciertos lugares dentro de todo el ciclo de vida de sus productos alimenticios para aplicar control o evaluación sobre la eficacia de ese programa de prerequisitos operativos. ¿De acuerdo? Entonces, los puntos críticos, los puntos de control crítico simplemente hacen referencia a aquellos apartados o aquellos puntos, ¿de acuerdo? En donde la organización podrá implementar medidas de evaluación, medidas de control para confirmar la eficacia de las acciones en relación con la prevención de estas circunstancias de riesgo asociadas a los peligros a la seguridad de los alimentos o a las acciones que la organización está implementando para mitigar los efectos o para mitigar las consecuencias que pueden generar esos peligros, hacerle frente a esos peligros y reducir esos peligros a unos niveles mucho más aceptables. ¿Listo? Me hice entender, mis estimados estudiantes, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Hasta aquí alguien tiene preguntas, me confirman, por favor. ¿Listo? Bueno, perfecto. Permítanme, por favor, permítame en un minuto, por favor, y ya estoy con ustedes, ¿vale? En un minuto ya estoy de nuevo con ustedes. Listo, muchachos. ¿Me escuchan todos? De nuevo, me confirma, por favor.
¿Listo? Vale, muy bien. Bueno, esto digamos, en resumidas cuentas, a lo que concierne al el sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos. Y vamos a hablar, por último, de la norma ISO 37301, ¿vale? Permítame un momento, por favor, y ya se los muestro, ya se los comparto. Ahí está. ¿Me confirman todos, por favor, si están observando lo que les comparto en pantalla? Sí. Bueno, muy bien. Ok, bien. El sistema de gestión de compliance. Compliance básicamente consiste, o eso traducido al castellano, compliance significa cumplimiento legal. ¿Sí? Toda organización, toda organización está obligada a cumplir, a garantizar el cumplimiento de los requisitos legales a los que la organización esté, pues por la naturaleza de su actividad económica, obviamente está obligada a cumplir. ¿Listo? Pero resulta que ese cumplimiento, ¿sí? Ese cumplimiento de requisitos legales o ese cumplimiento también vienen enmarcados otros factores que son muy importantes tenerlos en cuenta para poder comprender con exactitud qué significa compliance, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, este sistema de gestión, ¿cierto? Está articulado por la norma ISO 37301, en donde se busca o se determina los requisitos para precisamente poder llevar a cabo la implementación de un sistema de gestión de cumplimiento legal, ¿de acuerdo? En donde básicamente se van a establecer todas las responsabilidades, se va a construir básicamente una estructura llamada sistema de gestión de compliance, en donde se van a determinar, ¿sí? Se van a determinar todas las condiciones, características, requisitos y demás aspectos que deberá tener en cuenta la organización para garantizar ese cumplimiento legal o el compliance. ¿Listo? Alrededor del cumplimiento legal o compliance, básicamente se busca la transparencia y, por supuesto, legalidad de los procesos, dado que existe la posibilidad de que se puedan materializar, ¿sí? O que se puedan hacer realidad muchas circunstancias o muchos efectos que puedan comprometer precisamente la transparencia y la ética en la realización de esas prácticas o en el desarrollo normal de las tareas y actividades que lleva a cabo una organización. ¿De acuerdo? Por ejemplo, observen aquí. Es importante, como ya lo hemos dicho, ¿sí? Como ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, alrededor de la implementación de cualquier sistema de gestión, existe la posibilidad de la presencia de los riesgos. ¿Sí? Entonces, en este caso, en materia de compliance o de cumplimiento, la organización tendrá que identificar con exactitud esas circunstancias de riesgo en relación con el cumplimiento legal o compliance. Bien, es importante también formular directrices para que el accionar de los procesos sea absolutamente ético, absolutamente transparente, con el ánimo de evitar, con el ánimo de evitar cualquier situación o con el ánimo de evitar cualquier circunstancia que pueda comprometer precisamente la legalidad de esas operaciones o la legalidad de las acciones que lleve a cabo la empresa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, delitos, fraudes o cualquier otra situación ilícita.
¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de comentar? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Sí, Jana, están en la carpeta de normas internacionales. Estas que están viendo están en la carpeta de las normas internacionales. Ahí están. Estas que estoy mostrando. ¿Listo? Entonces, la idea de este sistema de gestión, en pocas palabras, es básicamente establecer medidas que le permitan a la organización identificar aquellas circunstancias en las que se puedan llegar a cabo, por ejemplo, prácticas no éticas, se puedan convertir en antijurídicas o incumplimientos de las directrices establecidas por la propia organización. Les voy a colocar el siguiente ejemplo. Supongan ustedes, ¿sí? Supongan ustedes eh, que todos hacemos parte de una empresa y todos o algunos de nosotros trabajamos en el departamento de contabilidad y finanzas. Bien. Y la organización, no es la empresa donde estamos trabajando, precisamente establece una serie de directrices para poder preparar la información necesaria para la declaración de los impuestos, por poner un ejemplo. Resulta que cualquiera de nosotros pudo haber detectado que la declaración del impuesto que tenemos que pagar sea más alto en relación con lo que se pagó anteriormente. Y esto conlleve a realizar algún tipo de maniobra antiética, ilícita, para hacerle entender a las autoridades tributarias, ¿cierto? Que es la que van a recibir precisamente nuestra declaración de impuestos, hacerles creer que el valor que vamos a pagar en materia de impuestos sea menor al anterior. Entonces, esas son conductas antiéticas, antinormativas, antijurídicas, que pueden perfectamente materializarse en una organización. Es decir, el omitir, el pretender pasar por encima de las directrices de la organización, eso ya conllevaría a una conducta antiética, ¿de acuerdo? O que vaya a materializarse algún incumplimiento por parte de la organización. Entonces, como lo hemos venido diciendo en repetidas ocasiones, las empresas tendrán que implementar todas las medidas pertinentes, todas las medidas necesarias para asegurarse de que el accionar en cuanto al aseguramiento de la transparencia, legalidad y la ética en la operación de los procesos de la organización, pues sea según lo esperado precisamente por la propia organización o según las directrices establecidas por la propia organización al respecto. ¿Listo? Entonces, para esto tendrá que generarse, por ejemplo, un código de ética, tendrá que conformarse un comité de ética en la organización, tendrá que establecerse una infraestructura, toda una infraestructura compuesta por responsabilidades, funciones, autoridades y demás, para que ellos se encarguen y se articulen con la alta dirección de asegurar el proceder ético, legal y transparente de la actividad económica a la que se dedica la organización, ¿vale? Por supuesto que es importantísimo también asegurarse de que la organización garantiza la capacitación, formación, entrenamiento de todos sus equipos de trabajo alrededor de el aseguramiento de la ética, la transparencia y la legalidad de las operaciones en la organización porque precisamente, digamos que quienes son quienes deben ser los primeros en reaccionar ante cualquier situación que pueda comprometer, repito, la ética, transparencia y legalidad de la organización, son los propios colaboradores de la empresa, ¿vale? También continuando con este tema del compliance o del cumplimiento legal o compliance, ¿sí? Alrededor de este sistema de gestión hay muchos factores que son importantes tenerlos en cuenta y son los siguientes, permítanme un momento, por favor. Básicamente o legalmente hablando,
hoy en día el accionar ético de las empresas en relación con la responsabilidad social empresarial o con la responsabilidad empresarial de digamos en términos generales, cada vez más hace parte de o es bastante demandado. Es decir, a nivel legal o a nivel empresarial, cada vez más las relaciones se vienen fortaleciendo, se han venido fortaleciendo esa relación, esa gestión de las relaciones, como lo veíamos en la norma ISO 9001, se han venido fortaleciendo precisamente a través del cumplimiento de estos estándares en cuanto a garantizar que, digamos, la organización puede perfectamente demostrar que su accionar o la realización de sus procesos es absolutamente ético, es absolutamente transparente y que obviamente no conllevaría a la empresa a poder materializar algún incumplimiento que pueda comprometer su reputación, que pueda comprometer su imagen en el mercado, entre otras consecuencias, como las relacionadas con sanciones, multas, cierres parciales, totales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que alrededor del sistema de cumplimiento legal o compliance, hay una serie de elementos muy importantes a tener en cuenta como los siguientes. La organización y funcionamiento, es decir, la organización en materia de cumplimiento legal o compliance tiene que constituir órganos de cumplimiento, es decir, debe constituir una estructura compuesta por una o definida por unas competencias en relación con el cumplimiento legal o compliance, en donde haya unas personas responsables de dirigir, de coordinar, de evaluar periódicamente la eficacia en el cumplimiento, valga la redundancia, de todas las directrices o normativas establecidas por la propia organización y por ende también las normativas legales y reportar a la alta dirección los resultados obtenidos o los resultados de esa evaluación, de ese seguimiento, de ese control. Por supuesto que para lograr que exista un cumplimiento, una transparencia ética a la hora de realizar las tareas y actividades en cualquier organización, como ya se los he manifestado a ustedes en otras ocasiones, es importante asegurarse de que la empresa o la organización defina los métodos de trabajo y por supuesto los documente. Es decir, cuando nosotros hablamos de métodos de trabajo, hacemos referencia al establecimiento de procedimientos, manuales instructivos y demás que determinan precisamente el accionar de las tareas y actividades para la operación de los procesos. Entonces, esto significa que el desarrollo o la puesta en marcha de la actividad económica de cualquier organización debe fundamentarse en la aplicación estricta a cabalidad de esos estándares o esos criterios de aceptación definidos en los procedimientos, porque eso es lo mínimo o como lo determinan las normas internacionales, no solo la 37.301, sino cualquier norma internacional, establece que las mínimas condiciones para asegurar medidas de control eficaces en cuanto a la gestión o a la eficacia de las organizaciones al llevar a cabo su actividad económica es que todos la forma de realizar o de llevar a cabo la operación de los procesos esté debidamente documentada. ¿De acuerdo? Ya que estos criterios, ya que estos métodos de trabajo van a determinar el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué realizar las tareas y actividades y esto conlleva, obviamente, a que la organización tenga criterios de control. Es decir, supongan ustedes que todos hacemos parte de un proceso en donde se tenga que llevar a cabo o en donde se ejecutan, por ejemplo, las tareas y actividades relacionadas con la administración y control de inventarios, ¿sí? Y la organización para llevar a cabo estas tareas y actividades ha definido dos procedimientos. Para asegurar el cumplimiento o el compliance, la empresa tiene que garantizar o verificar y validar, asegurarse en términos generales, de que la administración y control de inventarios se esté ejecutando según lo están determinando, según lo definido en ese método de trabajo, en esos dos procedimientos. ¿Ya? Y esto indica que estas serían las medidas esenciales o las medidas fundamentales para garantizar ese cumplimiento, porque como se los había dicho a ustedes hace unos minutos, el cumplimiento no es solo de requisitos legales, sino también los cumplimientos
las directrices establecidas por la propia organización. Entonces, para que haya control sobre el accionar de los métodos de trabajo, lo mínimo que se debe asegurar es que esos métodos de trabajo precisamente estén documentados para que existan esas mínimas condiciones de control y esto garantice, por supuesto, una eficacia en la evaluación, seguimiento y cumplimiento de las directrices establecidas por la organización. Es importante que la organización también implemente o establezca un código ético, es decir, cuáles son las conductas, cuáles son los principios, valores, actitudes, comportamientos alrededor de la ética, de la integridad, la legalidad, la transparencia, la responsabilidad que debe tener alcance sobre todos los niveles de la organización. Es como cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la política de la seguridad y salud del trabajo o la política de calidad. Es decir, aquí la política de calidad es la que establece precisamente esos principios rectores, ¿sí? Para que el sistema de gestión o a través del sistema de gestión todos asuman o hagan parte activa de dicha estructura y todos aporten a la gestión y aseguramiento de la calidad. Lo mismo sucede con el cumplimiento legal o compliance. Es exactamente o se espera exactamente lo mismo, que este código ético garantice que todos, absolutamente todos los colaboradores de la organización estén en sintonía con el cumplimiento de las directrices, como también en el cumplimiento de los requisitos legales, de los requisitos legales y por supuesto de las directrices que establezca la organización. Observen ustedes que aquí dice directrices y mecanismos de control. Al existir un escenario mínimo de control, es decir, al existir procedimientos instructivos, manuales, políticas, un código ético, protocolos, reglamentos y demás, en ese mínimo ambiente o condiciones de control, ahora la organización precisamente va a poder establecer todas las medidas de control que considere pertinentes ejecutar o realizar para que precisamente ese control interno o esas medidas de control y gestión del aseguramiento del cumplimiento de las directrices, como también el legal, sea un hecho o sea una realidad. Y que todos sepan en la organización la importancia de implementar esas medidas de control o acatar los resultados que puedan surgir de esas medidas de control, dado que como efecto o inclusive como mecanismos de respuesta ante cualquier situación que vaya en contra de esa ética, de la legalidad, de la transparencia, ¿cierto? La organización esté dispuesta y preparada a reaccionar. ¿Y cómo lo debe hacer la organización en materia de cumplimiento legal o compliance? A través de un canal de denuncias y proceso de investigación, es decir, que cuando surja un hecho ilegal o un hecho que vaya en contra de la propia ética de la organización, quienes lo vayan a reportar tengan los mecanismos necesarios, confidenciales, privados y demás para hacer esta denuncia y reaccionar oportunamente ante estos hechos. Y por otro lado, garantizar el debido proceso de investigación, análisis y evaluación de los hechos y circunstancias que llevaron a la materialización de esa situación para que luego se tomen las medidas pertinentes, es decir, hay un sistema disciplinario, dado que estos hechos se podrían materializar dentro de la organización y por lo tanto generar consecuencias negativas para el sistema de gestión o para la organización en cuanto al cumplimiento de requisitos o directrices establecidas por la misma. Entonces, lo que dice la norma ISO 37301 es que ante la materialización de hechos que perjudiquen o vayan en contra de esa ética, responsabilidad, legalidad, transparencia y demás, la organización tiene que estar en capacidad de tomar medidas correctivas y, por supuesto, disciplinarias, por supuesto, sin, digamos, ir en contra de o estar por encima de los derechos fundamentales de las personas, es decir, sin generar castigos o generar algún tipo de acción disciplinaria que pase por encima o perjudique severamente la dignidad de las personas. Entonces, las organizaciones, según los resultados obtenidos de los hechos antiéticos, hechos ilícitos que se pudiesen haber manifestado, se pudieran haber manifestado, se tomen o se dejen antecedentes de esas
de esas acciones. ¿Listo? Me hice entender, mis estimados estudiantes, con todo esto de el cumplimiento legal o compliance. ¿Listo? ¿Vale? Bien. ¿Hasta aquí tiene alguien preguntas? ¿Me confirman, por favor? ¿No tienen preguntas? ¿Seguro? ¿Seguros? Bueno, ok, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Con esto, ya he hecho la presentación de todos los sistemas de gestión que vamos a estudiar. ¿Listo? Ya con esto finalizaríamos la presentación de todos los sistemas de gestión que vamos a estudiar y desde mañana vamos a empezar a revisar las normas internacionales y los requisitos. ¿De acuerdo? Entonces, como tarea, por favor, mañana, en la medida de lo posible, revisen los estándares o los requisitos que aparecen en el capítulo 4 que se llama contexto de la organización, y el capítulo 5 que se llama liderazgo. Revisen las normas internacionales que están compartidas en el repositorio digital, descarguen esas normas internacionales y por favor revisen los requisitos que aparecen en el capítulo 4 de cada norma internacional que se llama contexto de la organización y capítulo 5 que se llama liderazgo. ¿Les quedó clara la tarea que les acabo de dejar? ¿Me confirma, por favor? Porque mañana vamos a empezar con estos dos capítulos, con los capítulos 4 como los capítulos 5. ¿Listo? Navarro, de la norma ISO 37301, revisen este documento que les estoy mostrando en pantalla, por favor. Ahí está, dice norma ISO 37301 y es esta presentación. Esa norma internacional la vamos a desarrollar según esta presentación. Ahí están también los capítulos de la norma ISO 37301, ¿vale? Entonces, les dejo como tarea eso para mañana porque, repito, mañana arrancamos con esos dos capítulos. El capítulo 4, contexto de la organización, y capítulo 5, liderazgo. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Marcia, ahí en la carpeta donde dice normas internacionales, ahí aparece ISO 37301. Bien, bueno, muchachos, les deseo que pasen una muy feliz noche. Aprovechen estos minutos que nos quedan de sesión para revisar esos dos capítulos porque mañana iniciamos inmediatamente con la revisión de estos dos, los estándares y la revisión de estos dos capítulos, ¿vale? Les deseo una feliz noche, que descansen y nos encontramos mañana, mis estimados estudiantes. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios los bendiga.